El día comenzaba como cualquier otro en el universo mediático, con el incesante murmullo de las redes sociales, la prensa del corazón y los programas de televisión generando titulares sobre las figuras más emblemáticas del entretenimiento. Sin embargo, nadie imaginaba que aquella jornada marcaría un antes y un después en la vida de Belén Esteban, una de las personalidades más queridas y mediáticas de la televisión española. Lo que parecía ser una simple confesión personal sobre un inconveniente de salud terminó desatando un auténtico huracán de controversias, enfrentamientos y reacciones virales que aún siguen dando de qué hablar. Todo comenzó cuando Belén, fiel a su carácter espontáneo y transparente, decidió compartir con la audiencia una preocupación que llevaba tiempo atormentándola. Con su naturalidad habitual, se abrió frente a las cámaras y relató que, desde hacía varios meses, había estado notando cambios alarmantes en su cabello. Lo que en un inicio parecía una simple molestia, un poco de picor aquí, algo de descamación allá, con el paso del tiempo se transformó en un problema cada vez más evidente y difícil de ignorar. Cada vez que se miraba en el espejo, sentía que algo no iba bien. Su cuero cabelludo experimentaba un deterioro progresivo, la irritación se intensificaba, la descamación era persistente y lo más preocupante de todo, su cabello estaba perdiendo densidad de manera visible. Como cualquier persona que enfrenta una alteración en su aspecto físico, Belén trató de buscar soluciones por su cuenta. Recorrió distintas farmacias, probó varios productos recomendados para el fortalecimiento capilar y siguió al pie de la letra todos los consejos que le daban los especialistas en belleza. Sin embargo, por más que lo intentaba, la situación no mejoraba. Al contrario, cada vez que se pasaba la mano por el cabello, notaba que su volumen estaba disminuyendo, y algunos mechones parecían más frágiles que nunca. La incertidumbre comenzó a afectarle no solo en el plano físico, sino también emocionalmente. Aunque trataba de mostrarse tranquila y evitar que su preocupación se notara en el plató, la angustia crecía con cada día que pasaba sin encontrar una solución. Finalmente, llegó el momento en que no pudo guardarse más su inquietud. Durante una conversación con su amiga y compañera de trabajo, María Patiño, decidió sincerarse. Le contó que llevaba meses lidiando con esta situación, que se sentía cada vez más afectada y que no encontraba la manera de revertir el daño en su cuero cabelludo. María, quien conoce a la perfección el carácter impulsivo y sensible de Belén, entendió de inmediato la magnitud de su preocupación y la animó a hablar del tema en el programa. La producción, al enterarse de la angustia que le estaba generando esta situación, decidió intervenir y organizaron una consulta en directo con una dermatóloga especializada en salud capilar. Aquel día, mientras se dirigía al plató en el vehículo del equipo de producción, las cámaras captaron a una Belén Esteban visiblemente afectada. Con los ojos brillantes y la voz entrecortada, confesó que lo que más le preocupaba no era solo el deterioro visible de su cabello, sino la posibilidad de que estuviera enfrentando un problema crónico e irreversible. La idea de que su imagen pudiera verse permanentemente afectada le generaba una enorme ansiedad. Durante toda su carrera, había aprendido a lidiar con críticas, rumores y polémicas, pero esta situación era diferente. Esta vez no se trataba de algo externo o pasajero, sino de un problema que afectaba directamente su identidad, su confianza y su bienestar. Una vez en el estudio, la tensión era palpable. La audiencia estaba expectante, los colaboradores mostraban rostros de preocupación y Belén, aunque nerviosa, estaba decidida a recibir respuestas. La dermatóloga comenzó su evaluación realizando una revisión minuciosa de su cuero cabelludo. Observó detenidamente cada zona afectada, analizó la textura del cabello, la distribución de la caída y los signos de inflamación. Tras un exhaustivo análisis, finalmente llegó el diagnóstico. Belén padecía una combinación de dos afecciones capilares que explicaban los síntomas que tanto la habían atormentado en los últimos meses. La primera condición era dermatitis seborreica, una inflamación crónica que afecta a los folículos pilosos, provocando enrojecimiento, descamación y un picor intenso que tiende a agravarse en personas sometidas a altos niveles de estrés o cambios climáticos bruscos. Esta afección, aunque no es grave, puede ser persistente y requiere un tratamiento adecuado para mantenerla bajo control. La segunda dolencia diagnosticada fue alopecia por tracción, una condición que se desarrolla debido al uso excesivo de extensiones y peinados muy tirantes, los cuales generan una tensión continua en el cabello hasta debilitar la raíz y provocar su desprendimiento. El diagnóstico de la especialista aclaró muchas de las dudas de Belén, pero también trajo consigo una oleada de emociones. Saber que su problema tenía una explicación concreta fue un alivio, pero también significaba que debía realizar cambios en sus hábitos capilares y seguir un tratamiento adecuado para evitar que la situación empeorara. La dermatóloga le recomendó evitar el uso de extensiones, modificar su rutina de cuidado capilar y someterse a un tratamiento dermatológico específico para restaurar la salud de su cuero cabelludo.
Lo que nadie esperaba era que este tema de índole personal se convirtiera en el detonante de un conflicto mediático sin precedentes. Minutos después del diagnóstico, la conversación en el plató dio un giro inesperado y desembocó en una de las discusiones más acaloradas que se recuerdan en la televisión. Kiko Matamoros, conocido por su carácter confrontativo, realizó un comentario que Belén no tardó en interpretar como una falta de sensibilidad hacia su problema. Lo que comenzó como una simple diferencia de opiniones escaló rápidamente a un intercambio de reproches y acusaciones que encendió los ánimos de todos los presentes. A pesar de los incesantes intentos de María Patiño por apaciguar los ánimos y evitar que la situación se descontrolara, la tensión en el plató no hacía más que crecer. Con cada nueva frase intercambiada, el conflicto escalaba a niveles que pocos habrían anticipado cuando todo comenzó. Lo que inicialmente parecía una conversación relativamente común dentro de los debates televisivos habituales, pronto se convirtió en una auténtica contienda verbal en la que las emociones de los involucrados estaban a flor de piel. Kiko Matamoros, con su característica postura firme e intransigente, se mostraba imperturbable, negándose a ceder terreno en la discusión. Sus palabras eran directas y contundentes, sin dejar espacio para titubeos ni concesiones. Por otro lado, Belén Esteban, conocida por su temperamento apasionado y su tendencia a expresar sus emociones sin filtros, respondía con la misma intensidad. Cada intervención suya era más vehemente que la anterior, intentando hacer valer su punto de vista ante la mirada de la audiencia y de sus compañeros en el programa. La atmósfera en el plató se volvió cada vez más tensa. Los gestos de incomodidad de algunos colaboradores eran evidentes, mientras que otros observaban con expectación lo que ocurría, conscientes de que estaban presenciando un momento que quedaría grabado en la memoria del programa. Los espectadores, por su parte, no apartaban la vista de la pantalla. Lo que había comenzado como un simple intercambio de opiniones había derivado en una confrontación abierta, sin filtros ni medias tintas. Las redes sociales, en cuestión de minutos, se hicieron eco del enfrentamiento. Twitter se llenó de comentarios, convirtiendo el altercado en tendencia casi de inmediato. Miles de usuarios se apresuraron a tomar partido, algunos defendiendo a capa y espada la posición de Belén, argumentando que tenía derecho a sentirse molesta y dolida por la falta de empatía de su compañero, mientras que otros aplaudían la firmeza de Kiko, considerando que solo estaba expresando su opinión sin rodeos. Las plataformas digitales se inundaron con vídeos del enfrentamiento, memes que ironizaban sobre la situación y análisis detallados del intercambio de palabras. Cada gesto, cada mirada, cada frase dicha o insinuada fue desmenuzada por los usuarios, generando debates interminables sobre quién tenía la razón. Influencers especializados en crónica social aprovecharon la oportunidad para realizar directos en Instagram y TikTok, dando su opinión sobre lo ocurrido y alimentando aún más la conversación. Sin embargo, las repercusiones del altercado no se limitaron al ámbito digital. En cuestión de horas, la polémica trascendió el plató y se coló en otros programas de televisión, donde periodistas y tertulianos analizaron con lupa cada detalle del conflicto. Los medios de comunicación no tardaron en publicar artículos con titulares llamativos, algunos resaltando la crudeza de la discusión y otros especulando sobre las posibles consecuencias para los implicados. Para Belén, el impacto de lo sucedido fue profundo. No era la primera vez que se encontraba en el centro de una controversia televisiva, pero en esta ocasión la disputa había tocado un aspecto muy personal. Hablar de su problema capilar había sido un acto de vulnerabilidad, una confesión sincera sobre una preocupación que la afectaba emocionalmente. Que esa apertura terminara desencadenando un enfrentamiento tan intenso le resultaba doloroso. Aún así, Belén no tardó en darse cuenta de que no podía quedarse estancada en el conflicto. Decidió centrar su energía en lo que realmente importaba, su bienestar. Sabía que su salud capilar no era solo un tema estético, sino una cuestión que influía directamente en su autoestima y en su seguridad en sí misma. Por ello, continuó con su tratamiento, confiando en que, con el tiempo, los resultados comenzarían a notarse y recuperaría la vitalidad de su cabello. Mientras tanto, la polémica seguía su curso en los medios y en las redes. Los rumores sobre el estado de su relación con Kiko Matamoros se multiplicaban, con especulaciones sobre una posible reconciliación, o por el contrario, sobre una fractura definitiva en su amistad. Algunos programas aseguraban que la tensión entre ellos persistía fuera de cámaras, mientras que otros insinuaban que todo había sido magnificado por la audiencia y que, en realidad, ambos estaban dispuestos a dejar el conflicto en el pasado. Con el paso de los días, la tormenta mediática comenzó a perder intensidad. Como suele ocurrir con este tipo de polémicas, otros temas captaron la atención del público y la discusión sobre el altercado fue quedando en un segundo plano. Sin embargo, el episodio dejó huella, recordando una vez más que, en el mundo del espectáculo, cualquier confesión puede convertirse en el epicentro de un huracán mediático. A pesar de todo,
Belén Esteban siguió adelante. Su fortaleza y su capacidad para sobreponerse a las adversidades eran rasgos que la habían caracterizado a lo largo de su carrera televisiva. No importaba cuán complicada fuera la tormenta, siempre encontraba la manera de salir adelante, demostrando que, más allá de la polémica, su determinación era inquebrantable. Desde el primer momento, la actitud de Kiko había sido burlona, como si todo el asunto le pareciera una exageración innecesaria. Sentado con una postura relajada, con los brazos cruzados y una sonrisa apenas disimulada en los labios, miró a Belén con ese aire de superioridad que siempre lo había caracterizado en los debates televisivos. «De verdad, no entiendo por qué tanto drama», comentó con desdén, encogiéndose de hombros. «Al final, lo único que tienes que hacer es relajarte y seguir las instrucciones del médico. No veo la necesidad de montar este numerito». Su tono despreocupado fue el detonante de lo que estaba por venir. Hasta ese momento, Belén había intentado contenerse, mordiéndose la lengua y respirando hondo para no saltar de inmediato. Pero aquello fue la gota que colmó el vaso. Su paciencia, ya al límite, terminó por derrumbarse en cuestión de segundos. Los ojos de Belén brillaron con una mezcla de indignación y rabia. Podía tolerar muchas cosas, pero no que alguien minimizara lo que ella estaba viviendo. Sin ningún filtro, como era costumbre en ella, soltó una respuesta que dejó al plató entero en estado de shock. «Mira, Kiko, cállate de una vez. Precisamente tú no tienes derecho a hablar de pelo, si tienes la cabeza más brillante que un faro en plena tormenta», disparó con una mezcla de sarcasmo y furia contenida. Un murmullo recorrió el plató. Algunos colaboradores no pudieron evitar reprimir una risa nerviosa, tapándose la boca con la mano o mirando hacia otro lado para disimular su reacción. Otros, en cambio, se quedaron completamente callados, anticipando que aquello no iba a quedar ahí. Kiko parpadeó un par de veces, como si procesara lo que acababa de escuchar. Pero en lugar de quedarse callado o retractarse, su reacción fue la de siempre, la burla. Con una risa entrecortada, negó con la cabeza e intentó restarle importancia a la situación. «A ver, Belén, no te pongas así. Solo estoy bromeando. Como siempre, te lo tomas todo demasiado en serio», comentó con tono burlón, como si quisiera dejar claro que, para él, todo aquello no era más que una exageración absurda. Pero Belén no estaba dispuesta a permitir ni un solo comentario más. Su respiración se había acelerado, y su mirada era pura determinación. «¿Ah, sí? ¿Es que te parece graciosísimo?». Su tono se endureció, y su voz resonó en el plató con firmeza. «Qué curioso que cuando fuiste tú el que pasó por problemas de salud, ahí sí querías que todos te apoyáramos. Cuando estabas hecho polvo después de tu operación, bien que esperabas que estuviéramos ahí, preocupándonos por ti. Pero claro, ahora que el problema no es tuyo, te da exactamente igual». El estudio se sumió en un silencio tenso. Solo se escuchaban las respiraciones contenidas de algunos de los colaboradores y el zumbido de las cámaras grabando cada segundo de la disputa. María Patiño, que hasta ese momento había observado con atención, decidió que ya era hora de intervenir antes de que la situación se saliera aún más de control. Con un gesto rápido, se inclinó hacia Belén y colocó una mano en su brazo, intentando transmitirle calma. «Por favor, basta ya», dijo con voz firme, pero conciliadora. «No tiene sentido que esto se convierta en una guerra de reproches». Hizo una pausa y miró a Kiko con severidad. «Kiko, si Belén está pasando por un mal momento, lo mínimo que podemos hacer es respetarlo. Esto no es un tema para hacer bromas». Luego giró la cabeza hacia Belén, intentando que sus palabras también llegaran a ella. «Y tú, Belén, no dejes que te provoque. Sabes perfectamente cómo es Kiko, no merece la pena seguir en esto». A pesar de sus esfuerzos, la tensión en el ambiente era casi palpable. Kiko esbozó una sonrisa ladeada y se acomodó en su asiento como si nada hubiera pasado. Pero, aunque intentara fingir indiferencia, era evidente que el comentario de Belén lo había dejado tocado. Por su parte, Belén se cruzó de brazos y miró hacia otro lado, dejando claro que la discusión para ella había terminado. El presentador del programa, que hasta el momento había dejado que la situación fluyera, se vio obligado a intervenir. Bueno, vamos a cambiar de tema porque esto ya se está yendo de las manos», dijo con una risa incómoda, intentando desviar la conversación hacia otro asunto menos conflictivo. Sin embargo, todos sabían que aquello no iba a quedar ahí. La televisión, con su inmediatez y su capacidad para amplificar cualquier conflicto, había sido testigo de un enfrentamiento que en cuestión de minutos traspasó la pantalla y se convirtió en el tema de conversación en todas las redes sociales. Twitter fue el primer campo de batalla. Allí, los usuarios comenzaron a reaccionar con rapidez,
compartiendo sus opiniones sobre lo sucedido y viralizando fragmentos del programa. La escena del altercado no tardó en convertirse en tendencia, con miles de personas comentando cada palabra, cada gesto y cada expresión de los protagonistas del enfrentamiento. Las opiniones estaban completamente divididas. Por un lado, los seguidores de Belén no dudaron en salir en su defensa. Para ellos, su reacción era totalmente justificada. Kiko había menospreciado un problema que para ella era importante, y su actitud burlona había sido una clara provocación. No era la primera vez que ella tenía que enfrentarse a comentarios despectivos sobre su vida personal, y muchos usuarios destacaban que, a lo largo de los años, había demostrado ser una persona fuerte, que siempre se defendía cuando sentía que la estaban atacando. Sin embargo, el equipo de Kiko también tenía sus defensores. Muchos consideraban que la reacción de Belén había sido exagerada y que, en realidad, todo había comenzado con un simple comentario sin mala intención. Argumentaban que Kiko solía ser bromista y que su comentario no justificaba una respuesta tan agresiva. Según estos usuarios, Belén debería haber mantenido la calma en lugar de reaccionar de forma tan impulsiva. Pero las redes no fueron el único escenario donde el tema cobró relevancia. YouTube se llenó rápidamente de vídeos analizando el enfrentamiento. Cadenas especializadas en contenido de farándula comenzaron a subir recopilaciones con títulos llamativos como el momento en que Belén explotó en directo o la pelea que ha puesto en jaque a la televisión. En los comentarios de estos vídeos, la polarización de opiniones se hacía aún más evidente, con miles de personas debatiendo sobre quién tenía razón y quién se había pasado de la raya. Instagram también se sumó a la polémica. Cuentas de entretenimiento y noticias de espectáculos publicaron fragmentos del programa con encuestas en sus historias preguntando a los seguidores qué opinaban sobre el enfrentamiento. Mientras tanto, en TikTok, los usuarios comenzaron a hacer parodias del momento, exagerando las reacciones de ambos y convirtiendo la discusión en un fenómeno aún más viral. A medida que pasaban las horas, el tema dejó de ser exclusivo de las redes sociales y llegó a los medios de comunicación tradicionales. Los programas matutinos de televisión no tardaron en abordar el enfrentamiento, invitando a expertos en comunicación para analizar cada detalle del altercado. Algunos especialistas en lenguaje corporal explicaron cómo la postura de Kiko reflejaba una actitud desafiante, mientras que la de Belén mostraba indignación genuina. Los periódicos digitales también aprovecharon el momento para generar tráfico con titulares sensacionalistas como el enfrentamiento que paralizó la televisión o guerra en el plató, Belén vs Kiko. Artículos de opinión analizaban las implicaciones del altercado, señalando que este tipo de polémicas eran el combustible perfecto para los programas de entretenimiento. Mientras tanto, Belén intentaba alejarse de toda esa tormenta mediática. Aunque su teléfono no dejaba de sonar con mensajes de amigos, colegas y periodistas que querían conocer su versión, ella decidió mantenerse en silencio. No era la primera vez que se veía envuelta en una controversia pública, y sabía perfectamente que la mejor estrategia en estos casos era dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Sin embargo, la situación no dejaba de afectarla. No podía evitar sentirse dolida por la falta de empatía de Kiko. Para ella, el problema capilar que estaba atravesando no era algo menor. Aunque mucha gente lo veía como una simple cuestión estética, la realidad era que había tenido un fuerte impacto en su estado emocional. La televisión y la fama la habían acostumbrado a recibir críticas sobre su apariencia, pero en este caso se trataba de algo que realmente le preocupaba, algo que afectaba su confianza y su bienestar personal. Por eso, que Kiko se tomara el tema a la ligera, riéndose y minimizando su preocupación, le había dolido más de lo que estaba dispuesta a admitir públicamente. En privado, compartió su frustración con personas cercanas, quienes le aconsejaron que se enfocara en lo realmente importante, su salud y su tranquilidad. A pesar de todo, Belén sabía que, como tantas veces en el pasado, el tiempo acabaría poniendo todo en su lugar. No era la primera vez que tenía que lidiar con un conflicto en televisión, y probablemente no sería la última. Había aprendido que, en el mundo del espectáculo, cualquier pequeño comentario podía convertirse en un huracán mediático. Por su parte, Kiko, aunque en un primer momento se mostró despreocupado y con una actitud desafiante, no tardó en darse cuenta de que la situación se le había escapado de las manos. Lo que para él había sido una simple broma, un comentario sin mayor importancia, había terminado por convertirse en un auténtico huracán mediático. En un principio, intentó ignorar las críticas y mantenerse en su postura, restando importancia a lo sucedido y asegurando que todo se estaba sacando de contexto. Sin embargo, la reacción del público no tardó en hacerlo dudar. Las redes sociales se llenaron de mensajes en su contra, acusándolo de falta de sensibilidad y de haber menospreciado los problemas de su compañera. Comentarios como siempre es el primero en pedir empatía cuando le pasa algo, pero ahora que es Belén la que sufre, se ríe de ella o Kiko se ha pasado de la raya,
Hay cosas con las que no se juega comenzaron a inundar Twitter, Instagram y TikTok. Incluso algunos de sus propios seguidores habituales expresaron su decepción, señalando que, aunque Belén podía ser explosiva en sus reacciones, en esta ocasión su enfado estaba completamente justificado. Viendo la magnitud del revuelo que se había generado, Kiko comenzó a reconsiderar su postura. Pero en lugar de asumir abiertamente su error y pedir disculpas de manera directa, optó por una estrategia más ambigua. En entrevistas posteriores, cuando le preguntaban sobre el tema, aseguraba que no había tenido ninguna intención de herir a Belén y que todo se había exagerado demasiado. «Yo nunca quise hacer daño, todo se sacó de contexto», repetía cada vez que la controversia salía a relucir. Sin embargo, sus palabras no convencieron a todos. Para muchos, esa respuesta era solo una manera de evitar asumir su responsabilidad sin reconocer que se había equivocado realmente. Mientras tanto, los programas de televisión especializados en prensa del corazón seguían explotando el tema. Cada nuevo comentario de Kiko o Belén era analizado al detalle, y los colaboradores debatían acaloradamente sobre quién tenía razón en el conflicto. Algunos intentaban justificar la actitud de Kiko, asegurando que simplemente tenía un sentido del humor particular, mientras que otros lo criticaban duramente por su falta de tacto. En medio de todo esto, Belén intentó mantenerse al margen, evitando hacer más declaraciones sobre el asunto. Pero la tensión entre ambos era evidente. Y es que, aunque con el tiempo la polémica se fue apagando poco a poco, la relación entre los dos quedó marcada de una manera diferente a otras ocasiones. No era la primera vez que tenían un roce en televisión, pero esta vez la herida parecía más profunda. Antes, incluso después de los enfrentamientos más intensos, solían limar asperezas con el paso del tiempo y retomar una dinámica de trabajo más o menos cordial. Sin embargo, en esta ocasión, la distancia entre ambos se hizo evidente. Los espectadores comenzaron a notar que su relación profesional ya no era la misma. Había un aire de frialdad cada vez que coincidían en el plató, y sus interacciones eran más distantes y medidas. Algunos rumores en los medios apuntaban a que la dirección del programa había intervenido para tratar de calmar la situación entre ellos, conscientes de que la tensión podía afectar la dinámica del show. Se habló incluso de reuniones privadas en las que se intentó mediar entre ambos para evitar que el conflicto continuara escalando. Sin embargo, aunque en público mantenían las formas, la incomodidad entre ellos era evidente. El enfrentamiento no solo había impactado su relación profesional, sino que también dejó una huella en la audiencia. Durante semanas, el tema fue motivo de debate entre los seguidores del programa, que no dejaban de comentar en redes cada nuevo gesto o mirada entre los dos. Muchos se preguntaban si alguna vez volverían a tener la misma complicidad de antes o si aquel episodio había marcado un punto de no retorno en su relación laboral. En definitiva, lo que comenzó como una conversación aparentemente trivial sobre un problema capilar terminó convirtiéndose en un auténtico escándalo mediático de proporciones inesperadas. Una vez más, la televisión había demostrado su capacidad para amplificar cualquier conflicto y convertirlo en el epicentro del debate nacional. Y mientras los medios continuaban analizando cada detalle del enfrentamiento, Belén tenía algo muy claro: lo único verdaderamente importante para ella era recuperar su tranquilidad y seguir adelante con su vida, dejando atrás todo el ruido mediático.